Cuando dijeron su nombre, no supe si debía aplaudir o arrodillarme. En ese instante, el eco de los aplausos se mezclaba con un silencio interno que me atravesaba. León XIV. Un nombre cargado de historia, de peso, de ecos antiguos. Un nombre que no esperaba escuchar, al menos no hoy. Al menos no así. Estábamos todos allí, los cardenales alineados como columnas humanas en esa bóveda sagrada, testigos de un momento que se repetiría en los libros de historia. La fumata blanca ya había subido al cielo, elevando la esperanza de millones. Pero bajo esas nubes de incienso y solemnidad, algo más se cosía, algo más profundo, algo que no todos podían ver, pero que yo sentí con una claridad dolorosa. Recuerdo cómo mis manos se aferraron al respaldo del banco. La voz del protodiácono resonó como un trueno contenido. Y entonces lo dijo, el nombre, León. Me giré, apenas, buscando rostros conocidos, ojos que confirmaran que no era el único en sentir aquella punzada detrás del esternón. Pero los rostros eran máscaras, sonrisas tensas, miradas vacías o entrenadas para no delatar. Volví mi mirada al suelo, pero las imágenes en mi mente eran demasiado fuertes para ignorar. No era un desconocido, no era un extraño. Lo había visto crecer, lo había visto moverse, construir alianzas, retroceder cuando convenía, avanzar cuando era seguro. Habíamos compartido reuniones, cafés, silencios incómodos. Discutimos una vez, en voz baja, en un pasillo del sínodo. Él sostenía que los tiempos exigían una iglesia más firme, más clara, menos sentimental. Yo sostenía que el amor no era debilidad. Desde entonces nuestras conversaciones se volvieron breves, cordiales, sí, pero con esa cortesía que esconde muros. Por eso, cuando escuché su nombre, no fue sorpresa lo que sentí. Fue una mezcla peligrosa de intuición confirmada y temor inmediato. El temor de saber que algo se había movido bajo nuestros pies y que muchos aún no lo habían notado, o no querían notarlo. En los días previos al anuncio, el cónclave había sido un campo de tensiones invisibles. Las palabras se medían con cuidado, los votos se intercambiaban como piezas de ajedrez. Algunos cardenales más jóvenes mostraban una extraña seguridad, como si ya supieran el final del juego. Me sentí inquieto, pero no quise levantar sospechas. Sabía que cualquier palabra mía podía ser malinterpretada, usada en mi contra o, peor aún, ignorada por completo. Y sin embargo, allí estaba, León XIV, de pie ante el mundo, con la mirada firme, la sotana blanca recién colocada, y esa leve sonrisa que no decía nada y lo decía todo. Lo observé, no por curiosidad, no por respeto. Lo observé porque necesitaba encontrar una grieta, una señal, un parpadeo que me indicara que aún había algo humano, algo débil, algo que pudiera comprender, pero no encontré nada. Los vítores se alzaron en la plaza de San Pedro, campanas repicaban, cámaras se enfocaban, millones de almas celebraban, ignorando por completo los terremotos que ese nombre traería. Y yo, en medio de aquel júbilo, sentí el peso de una historia que apenas comenzaba a escribirse, no con tinta sino con sangre, silencio y decisiones. Aquella noche no dormí. No recé, solo pensé. Pensé en lo que significaba esta elección para los pobres, para las periferias, para los que no tienen voz en los salones del poder. Pensé en los últimos, los olvidados, los heridos por una iglesia que a veces olvida su rostro más tierno. Pensé en Jesús, no en Roma. Pensé en el Evangelio, no en la política. Porque sabía que León XIV tenía planes. Siempre los tuvo. Y ahora, con el anillo del pescador en su mano, tendría también el poder. ¿Qué haría con él? ¿Lo usaría para servir o para dominar?
¿Para escuchar o para imponer? ¿Para abrir las puertas o para cerrarlas aún más? Yo no tengo las respuestas, solo tengo preguntas. Y un fuego que no se apaga dentro del pecho, porque algo me dice que este papado no será como los otros. Algo me grita, en lo más profundo de mi alma, que estamos al borde de algo inmenso, algo que puede salvarnos o destruirnos. No soy ingenuo. Sé lo que representa el poder en estas paredes antiguas. Lo he visto de cerca, disfrazado de humildad, envuelto en oraciones, susurrando detrás de puertas cerradas. El poder aquí no grita, susurra. Y en ese susurro, a veces, se pierde el sonido del espíritu. Por eso me preocupa, porque conozco los gestos de León XIV, sus silencios demasiado estratégicos, su manera de mirar sin decir, de prometer sin hablar. No se necesita una guerra abierta para cambiar el rumbo de la iglesia. A veces basta con mover una silla, o con no moverla cuando es necesario. Esa noche, mientras el mundo dormía soñando con un nuevo comienzo, yo seguía despierto. Sentado, frente a una pequeña cruz de madera que conservo desde mis años en Manila, me preguntaba si estaba listo. No para obedecer, sino para resistir, para discernir, para sostener, si fuera necesario, aquello que no puede negociarse. El Evangelio. Los pobres. Los últimos. La misericordia. Porque he aprendido que hay decisiones que se toman en los grandes salones y otras que se toman en el rincón del alma. Esa noche, en ese rincón mío, decidí no callar, no criticar, no conspirar, pero tampoco fingir que no veo, que no sé, que no intuyo lo que se avecina. Los días siguientes fueron una danza de sonrisas cuidadosas y encuentros cuidadosamente evitados. León XIV actuaba con la naturalidad de quien ya se había probado la sotana papal muchas veces en sus sueños. Los que antes le eran críticos ahora buscaban su aprobación. Los que lo respaldaron esperaban recompensa. Y yo observaba, escuchaba, oraba, porque algo me decía que el verdadero cónclave apenas comenzaba, no el de los votos, sino el de las conciencias. Empezaron los cambios, pequeños, casi imperceptibles, una comisión que se disuelve, un nombramiento que sorprende, un silencio que antes era presencia viva y ahora es ausencia pesada. Documentos archivados, reuniones pospuestas, todo con la elegante explicación de la reorganización, de la modernización, de la eficiencia. Pero debajo de esas palabras yo veía algo más. Veía una purga silenciosa, una limpieza que no buscaba sanidad, sino control. Y entonces comenzaron a llegarme cartas, correos, mensajes, murmullos, religiosos preocupados, laicos confundidos, teólogos marginados, todos preguntando lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos cambios tan rápidos? ¿Por qué tanto énfasis en la doctrina y tan poco en el corazón? Una carta en particular me desgarró. Venía de una religiosa que trabaja con niños huérfanos en las afueras de Nairobi. Ella contaba cómo los fondos que antes recibía con regularidad ahora llegaban con retraso, cuando llegaban. Contaba que ya no tenía acceso al obispo local porque había sido reemplazado por uno más alineado con la nueva visión. Y en 1905, esa carta, una frase quedó grabada en mi alma. Padre, ¿qué hemos hecho mal para que nos silencien? No supe qué responder, porque no era una pregunta para responder. Era una herida abierta que me pedía acompañarla. No con respuestas, sino con presencia. Esa carta no me dejó dormir. La llevé conmigo a la capilla, la coloqué a los pies del Santísimo y recé. No para que cambien las cosas. Recé para no perder la esperanza. Y entonces entendí. El verdadero desafío no era León XIV. No era su estilo, ni sus decisiones.
El verdadero desafío era no dejar que su forma de ejercer el poder me robara la ternura. No permitir que la estrategia matara la compasión. No permitir que mi corazón se volviera cálculo. Porque cuando eso sucede, perdemos lo más sagrado. Yo no fui elegido papa, y doy gracias a Dios por ello, porque me ha permitido permanecer en el lugar donde más puedo servir, junto a los que sufren. Pero también sé que mi voz, por humilde que sea, aún puede resonar. Y si esa voz incomoda, bendito sea el escándalo. Porque hay escándalos que despiertan, que purifican, que incomodan para sanar. León XIV no es mi enemigo. No lo veo así. Sería demasiado fácil etiquetarlo. No, él es mi hermano. Y como tal, tengo el deber de recordarle a él y a todos nosotros que no hay reforma posible sin compasión, que no hay unidad real sin verdad, que no hay iglesia sin heridas abiertas. Y si para hacerlo tengo que exponerme, lo haré. Ya lo estoy haciendo. Esta reflexión que ahora comparto contigo no es un acto de valentía, es un acto de fidelidad. Porque creo, con cada fibra de mi ser, que aún es posible una iglesia que respire con los dos pulmones, verdad y misericordia, doctrina y ternura, justicia y gracia. Quisieras que te contara que todo saldrá bien, pero no puedo, porque no lo sé. Lo que sí sé es que no estoy solo, que tú estás leyendo esto, que otros también lo sienten, que no soy la única voz. Y eso me basta para seguir. Y en medio de ese torbellino que parecía no tener fin, me vi recordando una imagen de mi infancia. Tenía 7 años y había acompañado a mi madre a una iglesia casi vacía en Manila. Era una tarde de lluvia intensa. El cielo caía sobre nosotros como un llanto incontrolable. Ella se arrodilló frente al altar y me dijo sin mirar atrás: «Cuando todo parezca incierto, quédate quieto, porque en el silencio habla Dios». Hoy, décadas después, me aferro a esas palabras como un náufrago a una tabla en medio de la tormenta. La elección de León XIV no fue solo una transición, fue un mensaje, un símbolo. Para algunos, una esperanza de orden. Para otros, una amenaza silenciosa. Para mí, fue una advertencia. No porque su rostro sea severo ni por su voz que apenas se alza, sino porque en esa aparente serenidad percibo una dirección definida, no hacia la ruptura, sino hacia una uniformidad que empobrece. Y eso es lo que más me duele. No que él piense diferente, sino que parezca querer apagar las diferencias. Yo he caminado por aldeas donde el único sacerdote se traslada en bicicleta bajo el sol abrasador, donde la misa es un acto de resistencia. He compartido arroz con catequistas que no saben si mañana comerán. He escuchado confesiones en idiomas que no hablo, pero entendí con el corazón. Y es por ellos que no puedo quedarme callado cuando siento que Roma gira su rostro hacia lo que brilla más, hacia lo que se acomoda mejor, porque esa no es la iglesia que Jesús nos dejó. Recuerdo la primera vez que vi a León XIV, mucho antes de que fuera papa. Era aún un joven obispo, brillante, meticuloso, de mirada aguda. Había algo en él que me inspiraba respeto, pero también una distancia, como si ya hubiera decidido que ciertas personas no eran necesarias. En aquellos días pensé que era solo un estilo. Hoy me pregunto si era una convicción más profunda. Desde su elección ha habido gestos que me hacen pensar. Declaraciones sutiles, reformas que avanzan sin mucha consulta, desplazamientos de voces incómodas, todo bajo el argumento de una unidad necesaria. Pero yo me pregunto, ¿qué unidad es esa que exige silencio? ¿Qué comunión es esa que solo acepta a los que piensan igual? ¿Dónde queda la riqueza de nuestras diferencias, la tensión fecunda entre tradición y profecía?
Un día, después de una reunión particularmente tensa, me encontré solo en una pequeña capilla del Vaticano. Me senté sin rezar, solo miré el crucifijo, y de repente sentí que Jesús me miraba también, no con reproche, con compasión, como diciéndome, no cargues todo, solo ama. Y ahí comprendí que no se trata de ganar discusiones, se trata de no perder el corazón, de no endurecer el alma en medio del combate. A veces hay momentos en los que quisiera retirarme, volver a Filipinas, caminar descalzo por las playas, escuchar los tambores del pueblo, celebrar la misa al aire libre. A veces la nostalgia se vuelve refugio, pero no puedo, porque sé que mi lugar, ahora, es aquí, donde arde la tensión, donde el conflicto se vuelve oportunidad de purificación, donde mi voz, frágil y temblorosa, aún puede hacer eco en otras conciencias. No me interesa ser mártir de ninguna causa. No busco aprobación ni rebelión. Solo quiero ser fiel, fiel al Evangelio, fiel al pueblo, fiel al Dios que un día me llamó sin garantías, solo con su palabra. Y esa palabra sigue ardiendo en mis huesos como un fuego que no se apaga. Un fuego que me consume, pero que me da vida. Por eso escribo, por eso hablo, por eso permanezco, porque permanecer en estos tiempos no es simplemente estar, es resistir sin odio, es ver cómo algunos cierran puertas y aún así seguir construyendo ventanas. Es escuchar el eco de voces que intentan reescribir el Evangelio bajo la lógica del poder, y aún así responder con la mansedumbre de quien sabe que la verdad no necesita gritar para ser verdad. Yo no busco guerra, pero tampoco puedo aceptar una paz fabricada a base de silencios obligados. Desde la elección del Papa León XIV he recibido muchas cartas, algunas llenas de entusiasmo, como si hubiera llegado el tiempo de restaurar un orden perdido. Otras llenas de miedo, como si los días por venir fueran a oscurecer la esperanza encendida por generaciones de creyentes que caminaron en la periferia. Y otras, las más difíciles, llegan de jóvenes sacerdotes que me preguntan, ¿aún vale la pena creer en una iglesia que parece rechazar lo que somos? A ellos les digo con el alma desgarrada, sí, vale la pena, porque no creemos en estructuras. Creemos en aquel que venció la muerte con un susurro de perdón. A veces me detengo frente a los jardines del Vaticano y veo a los trabajadores podando, cortando, dirigiendo cada rama a su lugar, y me pregunto si no estamos tratando de hacer lo mismo con la iglesia, convertirla en un jardín de líneas rectas, predecible, sin sorpresas. Pero la iglesia, en su mejor versión, es una selva viva, llena de caminos torcidos, de gritos de niños, de mujeres que cargan con la historia en la espalda, de santos que no caben en moldes. Si la empobrecemos para que encaje en una lógica de eficiencia, la traicionamos. He hablado con cardenales que prefieren callar. Lo entiendo. El miedo a la exclusión, a perder privilegios o a ser señalado como divisivo es real. Pero también es real la tristeza que veo en sus ojos. Una tristeza que no viene del desacuerdo, sino de la conciencia de que estamos viendo algo precioso desfigurarse lentamente, no por maldad, sino por miedo. Y el miedo es un mal consejero. Un día, caminando por los pasillos silenciosos de Santa Marta, me crucé con un viejo amigo, un teólogo alemán que ya había abandonado todo rol oficial. Nos miramos sin necesidad de palabras. Pero antes de despedirse me dijo, Tagle, no olvides que la iglesia fue fundada por un perseguido, no por un emperador. Y esa frase se quedó conmigo como una espina y una brújula. En los días siguientes, a la elección, he orado más de lo habitual, pero no para pedir claridad, sino para pedir humildad, para que, en medio de tantas voces,
yo no me convierta en otra más que compite por tener razón. Lo único que deseo es no traicionar la ternura del Evangelio, esa ternura que transforma sin imponer, que corrige sin humillar, que ama sin condiciones, y sin embargo, también sé que el amor verdadero incomoda, que la profecía no es gritar desde lejos, sino llorar desde dentro, que si uno no está dispuesto a sufrir con la Iglesia, tampoco tiene derecho a juzgarla. Yo estoy dispuesto, aunque duela, aunque me deje cicatrices, porque no hay mayor alegría que saber que uno no traicionó su conciencia. En los próximos meses vendrán decisiones, algunas visibles, otras discretas, algunas que provocarán titulares, otras que pasarán desapercibidas. Pero en cada una de ellas yo buscaré responder no desde la táctica, sino desde la fidelidad. Porque cuando la historia se escriba, no quiero ser recordado como el que se acomodó, sino como el que permaneció en pie, incluso cuando todo invitaba a arrodillarse ante lo cómodo. Y así sigo, cada día, preguntándome si mis palabras todavía tienen eco en los pasillos de mármol y oro donde se toman las grandes decisiones. A veces, la respuesta parece ser un silencio incómodo, pero luego, en una parroquia olvidada, en la mirada de un niño con una sotana demasiado grande, en la voz entrecortada de una religiosa anciana que me dice, no nos abandone, ahí encuentro la certeza de que sí, aún hay oídos atentos. No todos buscan poder. Muchos solo quieren seguir creyendo sin ser empujados hacia los márgenes. Me escriben desde América Latina, desde aldeas en África, desde prisiones en Europa, desde comunidades clandestinas en Asia. Me cuentan cómo viven su fe, a pesar del abandono, de la incomprensión o de los juicios. En cada línea, en cada testimonio, siento la sangre viva de una iglesia que no se rinde. Y por ellos, por ustedes, no puedo detenerme. No puedo ceder a la tentación del silencio elegante, porque el Evangelio no se defiende con neutralidad diplomática. Se defiende con compasión valiente. Yo no sé qué vendrá. No sé si mi nombre quedará escrito en los libros con letras nobles o con tachaduras dolorosas. No sé si mañana me llamarán a rendir cuentas o si simplemente dejarán de llamarme. Pero sí sé esto, que el día en que me presente ante Dios no me preguntará si fui obediente a los hombres, sino si fui fiel a su voz. Esa voz que a veces es un trueno, pero más a menudo es un susurro en medio de la noche. He llorado. He sentido rabia. He tenido miedo. Pero también he sentido una paz extraña, profunda, que no viene de la certeza, sino de la entrega. Porque cuando uno entrega todo, ya no tiene nada que perder, y en esa libertad radical se encuentra la fuerza para seguir. A quienes me escuchan, a quienes me siguen desde el silencio o desde la crítica, les digo esto. No estoy aquí para dividir, estoy aquí para recordar que el amor no se impone, se ofrece, que la fe no se regula, se vive, que la verdad no se encierra, se contempla, y que la iglesia no es un castillo, sino una tienda abierta, donde cada herida tiene un lugar, y cada pregunta es sagrada. Si me toca ser esa voz incómoda, que así sea. Prefiero eso a ser un eco vacío. Prefiero caminar solo con la conciencia limpia que acompañado por aplausos comprados. Prefiero ser fiel a la cruz que me fue confiada, que a los tronos que brillan pero no salvan. Y ahora, mientras escribo estas últimas líneas de esta reflexión nacida del alma, solo tengo una plegaria: que no perdamos el asombro por el Evangelio, que no dejemos de mirar a los ojos a los pequeños, a los pobres, a los heridos, porque ahí está Cristo, y donde está Cristo, ahí debe estar también nuestro corazón. Y entonces, en medio de este torbellino de tensiones y expectativas, volví a mirar la figura de Pedro, no como una estatua de bronce,
sino como el hombre de carne temblorosa, que negó 3 veces, que lloró amargamente, pero que fue llamado a amar de nuevo. Y me pregunté si no estamos todos, en cierta forma, viviendo nuestra propia noche de Getsemaní. Algunos dormidos por la costumbre, otros huyendo por miedo, y otros quedándose, no porque sean valientes, sino porque simplemente no saben a dónde más ir. Yo estoy entre estos últimos. Desde que se anunció la elección del Papa León XIV, muchas cosas se han dicho, algunas con razón, otras movidas por intereses disfrazados de preocupación. Pero yo he optado por no responder de inmediato. No porque no tenga que decir, mas porque he aprendido que una palabra precipitada puede herir más que un silencio contemplativo. Sin embargo, cuando el rumor crece y amenaza con asfixiar la verdad, el silencio se convierte en complicidad. Y yo no quiero ser cómplice de una iglesia que se encierra para no ver. En las reuniones más recientes, vi rostros conocidos volverse extraños. Vi sonrisas que antes nacían del alma volverse rígidas, como si una orden invisible hubiera caído sobre nosotros. Mantener el rostro firme, la voz medida, la emoción contenida. Pero yo no nací para ser un funcionario. No acepté el llamado de Cristo para convertirme en un diplomático de la fe. Yo fui alcanzado por la ternura de un Dios que tocó mi pobreza con misericordia. Y desde entonces, solo sé servir desde esa herida abierta. Algunos me han preguntado si estoy decepcionado. Mi respuesta es sencilla. No. No porque todo esté bien, sino porque la esperanza cristiana no se basa en resultados, sino en fidelidad. Y si ser fiel hoy significa levantar la voz, aunque tiemble, entonces eso haré. No para desafiar, sino para recordar. No para imponer, sino para abrir. No para pelear, sino para amar con la fuerza de quien no se rinde. En mis noches de oración, repaso las palabras del profeta Jeremías. Sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Y sonrío, porque aún en el dolor, sigo seducido. Por esa visión de una iglesia que no necesita esconder a sus heridos. Por esa promesa de un reino donde los últimos son los primeros. Por esa certeza de que la cruz no fue el final, sino o inicio de todo. Y mientras esa seducción me habite, seguiré, a pesar de las sombras, a pesar del juicio, a pesar del precio. He recordado también aquel momento en que, siendo aún joven sacerdote, fui enviado a visitar una comunidad remota en las montañas de Cavite. El camino era difícil, y la lluvia nos había dejado aislados. No había electricidad, no había altar, apenas una mesa vieja y una vela torcida. Pero ahí, entre campesinos con las manos curtidas y niños que repetían el Padre Nuestro con voz temblorosa, celebré una de las misas más puras de mi vida. Sin ornamentos, sin coro, sin incienso, solo pan, vino, fe y lágrimas. Fue ahí donde entendí lo esencial, donde descubrí que la iglesia no se define por cónclaves ni vestiduras, sino por el corazón que late en cada rincón, donde 2 o más se reúnen en su nombre. Y es esa imagen la que me acompaña ahora, cuando Roma parece alejarse de Galilea, cuando el poder amenaza con reemplazar el servicio, y las estrategias diplomáticas intentan suplantar el testimonio. Yo no soy ingenuo. Sé que toda institución humana corre el riesgo de olvidar su alma, pero también sé que el Espíritu sopla donde quiere, y a veces sopla más fuerte en los márgenes que en los palacios. Lo he visto, lo he sentido. En los pasillos del Vaticano, muchos han intentado medir mis palabras, pesar mis gestos, anticipar mis movimientos, como si la fidelidad a Cristo pudiera ser calculada con instrumentos políticos. Pero la verdad es que nunca he respondido a una lógica de poder. He respondido a rostros, a miradas, a historias, a esas cartas anónimas escritas con dolor y esperanza,
a esos encuentros fugaces donde alguien me toma de la mano y susurra, no nos olvide. Tampoco olvido aquella tarde en Manila, después de una homilía, cuando una mujer se me acercó con un niño en brazos y me dijo, gracias por no tener miedo de hablar de nuestro dolor. No me dio más detalles, pero no hizo falta, porque entendí, y porque esa frase se convirtió en una brújula para mí. Hablar, incluso cuando duele, incluso cuando incomoda, incluso cuando divide, porque el silencio no siempre es prudencia, a veces es abandono. No me pronuncio sobre León XIV con ligereza. Sé lo que implica, sé lo que representa, pero no puedo ignorar lo que muchos sienten. No puedo hacer de cuenta que no hay heridas abiertas, que no hay desconfianza, que no hay incertidumbre. Fingir unidad cuando hay fractura no es caridad, es encubrimiento. Y el Evangelio no necesita ser protegido con mentiras piadosas, necesita ser vivido con verdad valiente. Por eso no hablo desde el resentimiento, no hablo desde la ambición. Hablo desde una herida que arde sí, pero que también ilumina. Porque si algo me ha enseñado la cruz, es que el dolor, cuando se entrega, se convierte en luz. Y esa es la luz que quiero ofrecer. No como quien tiene todas las respuestas, sino como quien se niega a aceptar una iglesia que se conforme con las apariencias. Cuando escuché por primera vez el nombre de León, Caricé como sucesor de Pedro, no lo creí, no porque dudara de su inteligencia, ni de su recorrido dentro de la iglesia, sino porque conocía los movimientos previos, las presiones silenciosas, las alianzas selladas en cafés discretos y en cartas sin firma. Lo supe desde el principio. Esta elección no fue simplemente una deliberación del espíritu, sino también un cálculo humano. Y fue entonces cuando sentí, no rabia, sino una tristeza profunda, no por mí, sino por todos aquellos que depositaron en el cónclave su última esperanza de renovación. No fui traicionado personalmente, no me creo víctima de nada, pero sí sentí que algo fue traicionado dentro de nosotros. Una promesa, un horizonte, una confianza en que el sufrimiento de tantos sería escuchado desde lo alto. En cambio, hubo silencio. Silencio cómodo. Silencio estratégico. Y mientras ese silencio caía sobre los tejados del Vaticano como una niebla espesa, las periferias seguían clamando. Yo he caminado por esos lugares donde la iglesia no tiene mármol ni frescos, donde las parroquias son construidas con maderas recicladas y el altar es una mesa de cocina. He abrazado a viudas en Sri Lanka. He llorado junto a refugiados en campos del Líbano. He compartido pan con familias que no tienen más que fe. E ali, nessas comunidades esquecidas, escutei algo que não se ouve em Roma. A linguagem da cruz, nua, direta, viva. Por isso, quando os aplausos explodiram na Capela Sistina e os sinos de São Pedro anunciaram o novo pontífice, eu não bati palmas. Rezei. Rezei por ele, e por mim, e por todos, porque sabia que esse momento não era apenas uma escolha. Era um sinal, um espelho, um teste. Nas horas seguintes, os corredores do Vaticano fervilhavam. Rostos tensos, cochichos, portas entreabertas. E eu ali, observando, escutando, discernindo. Muitos esperavam minha reação. Outros torciam para que eu me calasse. Mas em meu coração algo crescia. Não era revolta. Era uma convicção inabalável. Não posso servir a um Cristo crucificado e permanecer em silêncio quando sua igreja se afasta da cruz. Eu não queria dividir, mas percebi que às vezes, para curar, é preciso primeiro abrir a ferida, mostrar o que está apodrecido, lançar luz no que foi escondido. Não por vingança, mas por amor. Porque amor sem verdade é apenas conivência. E a verdade sem amor é violência.
Eu escolho caminhar entre esses dois extremos. Escolho a ferida redentora. Desde então tenho sido observado com suspeita. Chamado de ingênuo, de perigoso, de subversivo. Mas não temo, porque minha fidelidade não está vinculada a cargos, mas ao Evangelho. Não fui ordenado para agradar os poderosos, mas para consolar os que choram. Não fui consagrado para gerir estruturas, mas para carregar a cruz ao lado dos esquecidos. Há dias em que me pergunto, e se eu tivesse me calado? E se tivesse escolhido o caminho mais fácil? Talvez teria mantido amigos influentes. Talvez teria garantido mais poder, mais visibilidade. Mas também teria perdido algo essencial. Minha alma. E o som da voz de Deus, que me chama, ainda hoje, como chamou Samuel, no silêncio da noite. E a hora, en medio del bullicio de Roma, mientras el eco de los pasos resuena en los pasillos de mármol, mi alma permanece en silencio. Pero no es un silencio vacío, es un silencio que escucha, que discierne, que ora. Porque antes de responder al mundo, necesito responderle a Dios. A veces, en lo más profundo de la noche, cuando la ciudad duerme y el Vaticano parece inmóvil, camino solo, repasando cada rostro, cada mirada, cada palabra no dicha. Y allí, entre sombras y columnas antiguas, escucho una voz que no viene del exterior, sino del interior. No temas, dice. Aún hay tiempo. No temo, porque mi esperanza no está en la perfección humana, sino en la misericordia divina. He visto milagros nacer del caos. He visto vidas transformadas por una palabra de consuelo. He visto corazones endurecidos volver a latir al ritmo del Evangelio. Por eso sigo. No por ambición, no por nostalgia. Sigo porque creo, porque amo, porque no puedo hacer otra cosa. Mi reacción ante la elección del Papa León XIV no fue una ruptura. Fue una intercesión, una súplica al cielo para que esta nueva etapa no olvide lo esencial. Que no se nos olvide que antes de ser príncipes, somos siervos. Que antes de ser autoridad, somos ovejas. Que antes de levantar muros, fuimos llamados a tender puentes. Si tú también te has sentido confundido, herido, incluso decepcionado, quiero que sepas que no estás solo. Yo también lo he estado. Pero precisamente ahí, en esa herida, es donde Cristo suele aparecer, no con tronos ni coronas, sino con manos perforadas y mirada compasiva. Entonces, si algo puedo dejarte hoy, es este ruego. No apagues tu fe por las sombras que caen sobre nosotros. No abandones la esperanza porque algunos hayan abandonado el camino. No cierres tu corazón por las decisiones de unos pocos. Cristo no ha cambiado. Su amor no se ha retirado. Su presencia sigue viva en cada rincón donde alguien ama, perdona o se arrodilla en silencio. El mundo católico está en alerta, sí, pero no es una alerta de miedo, es un llamado a despertar. A volver al Evangelio sin maquillaje, a mirar a los ojos del pobre, del migrante, del enfermo, del olvidado, y decirles, tú también eres iglesia, tú también eres rostro de Cristo. Yo no sé qué traerá el mañana. No tengo respuestas para todos los misterios de esta elección. Pero tengo la certeza de que el Espíritu de Dios no ha abandonado su barca. Y mientras Él esté al timón, incluso en medio de tormentas, esta iglesia seguirá flotando. Por eso, desde lo más profundo de mi alma, te invito a permanecer, a escuchar, a discernir, y si estás enojado, exprésalo. Si estás dolido, dilo. Si estás confundido, pregunta. Pero no te vayas, no cierres la puerta, no apagues la luz, porque puede que el cambio que esperas no venga de arriba, sino de ti, de tu oración sincera, de tu testimonio firme, de tu decisión de no rendirte. Y si llegaste hasta aquí no fue por casualidad, es porque algo dentro de ti sigue ardiendo. Ese fuego no es tuyo,
Es la señal de que aún estás siendo llamado. Quédate. Cree. Y camina. Comparte este mensaje con quien lo necesite. Que no se quede solo en ti. Porque si esta palabra tocó tu corazón, puede ser que también sane el de otro. Que el Señor te bendiga y te sostenga, y que nunca olvides, donde arde el corazón, comienza la renovación.